Esta parábola solo en este libro se encuentra y solo en este versículo. No habla en ningún otro evangelio sinóptico, sino que solo Mateo habla del tesoro escondido. Gracias a Dios ya tocamos el tema de la perla de gran precio y damos gracias a Dios por esa hermosa palabra. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora te damos gracias por tu hermosa fidelidad, hermosa misericordia. Adoramos y exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus piedades y tus misericordias. Bendice a los de las redes sociales, Señor, alcanza a los que han de ser salvos, y a los que estamos acá reunidos, ayúdanos a poder poner por obra tu palabra. Enséñanos a nacer de nuevo, a morir a nuestra naturaleza adámica pecadora, y enséñanos a ser hombres ejemplares y mujeres ejemplares. Dios mío, limpia los aires y limpia las mentes y los corazones de los que estamos acá reunidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, hermanos. Si usted se acuerda de la perla de gran precio, tocamos 5 puntos solo para recapitular, porque la palabra tesoro es casi similar a la perla de gran precio, Y un punto que tocamos, si usted se acuerda, si estuvo aquí, no estuvo solo su cuerpo, sino cuerpo, alma y espíritu, se va a acordar de que tocamos la palabra perla. Y hablamos que la perla significaba la iglesia. Usted y yo estamos representando esa perla de gran precio. Yo no sé si usted está dando honor a ese nombre, a esa perla. Yo no lo sé, usted dará su cuenta, yo daré mi cuenta al Señor. Pero si Cristo honró nuestras vidas entregándose en la cruz del Calvario, y a precio de sangre Él compró a la iglesia, entonces quiere decir que usted y yo tenemos que honrar a ese nombre. Amén. El segundo punto que tocamos fue el mercader. Dijimos que el mercader, el lugar donde fue a comprar esa perla de gran precio, fue en el mercado. Y la palabra mercader está hablando de la figura o de la persona de Jesucristo. No había nadie que pagara por usted y por mí, no había nadie quien nos pudiera comprar. Él tomó ese trabajo y fue al mercado. El mercado es el mundo en el cual nos movemos. Como tercer punto tocamos el precio. Usted y yo valemos más que el oro y la plata. Y lastimosamente muchos creyentes viven de dos personalidades. En la iglesia son medios honestos, medios sinceros, y afuera son terribles fariseos hipócritas, del capítulo 23 de Mateo, verso 23 en adelante, y lo lee en casa. Pero usted y yo somos comprados a un precio que nadie podía darnos lo que nosotros valíamos, porque para el mundo usted y yo no valíamos nada, pero hoy valemos la sangre de Cristo. Entonces, ese precio que usted y yo valemos es la hermosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablamos que, como cuarto punto, que la iglesia estaba siendo formada a través de los sufrimientos de Cristo. Digamos que el cristiano que no tiene tribulación o no tiene pruebas o no pasa por diferentes procesos, yo le hago una pregunta en general a los de las redes sociales y a los acá presentes: examínense si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios tiene que ser formado a través de las tribulaciones, a través de las adversidades y a través de las pruebas. Pero por eso es que en ese sufrimiento está forjando Dios el carácter de Él en cada uno de nosotros. Entonces, y como último punto tomamos
el ejemplo y hablamos de la formación, acuérdense que usted y yo somos de diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas o dialectos, pero que por la misericordia de Dios, en el sacrificio de Cristo, venimos a ser un solo cuerpo. Entonces, si hemos empezado a ser moldeados en los procesos, quiere decir que el cuerpo de Cristo, aunque seamos de diferentes países, culturas y etnias, repito, somos un solo cuerpo para la gloria del Señor. Y entramos en el tema de la parábola del tesoro escondido. El tesoro, oiga, representa, porque no puede representar a los gentiles. Yo quiero que le ponga mucha atención a estos hermosos y bellos estudios, porque está hablando, ahí incluye Dios al pueblo judío que es Israel, y la iglesia que usted y yo somos parte de ese pueblo especial. Entonces el tesoro representa a los judíos piadosos a través de los tiempos. Por si usted no sabe mucho de la información o de la historia judía, en los judíos hay dos etnias, unos que son ortodoxos, otros que son libres, y los ortodoxos se conocen como piadosos, hombres y mujeres que guardan hasta el día de hoy la ley de la Torá como que fuese Moisés que está en medio de ellos. Pero, ¿por qué Dios no los desechó? Porque acuérdese que cuando Dios te da a ti y a mí una promesa, Él la va a cumplir. No es en corto tiempo o no puede ser en tiempo largo. Dios tiene los controles y su misión es que se cumplan las promesas al pie de la letra. Entonces, ¿a dónde nos habla de esa promesa? Que habla del tesoro que representa al pueblo judío, a los piadosos. Busque por favor en el libro de Éxodos capítulo 19 verso 5. Dios le habla a su siervo Moisés. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, su pacto es la palabra, la ley. Para los judíos son los 5 libros de la ley, los pentateucos, por lo que usted no lo conoce, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Para Israel hasta el día de hoy tienen que estar sujetos a cumplir ese pacto. El pacto de la iglesia, que somos usted y yo, ya no tenemos que guardar ningún pacto, sino vivir en obediencia bajo el pacto de la gracia, que es Cristo el Señor, que usted y yo por gracia hemos sido salvos hasta el día de hoy para la gloria del Señor. Entonces le recuerda Dios a Moisés y le dice: recuérdale a mi pueblo Israel, los judíos, que guardaréis mi pacto. Vosotros seréis, oiga, mi especial tesoro. Por primera vez aparece la palabra tesoro, que se estaba refiriendo exclusividad al pueblo judío. Usted y yo, antes, sin Cristo, éramos gentiles. Y el gentil es un pueblo pagano, soberbio, rebelde, pecador, de todo. Hágase la idea, porque eso significa gentil, gente pagana, depravada. Pero hoy en Cristo, repito, hoy ya no somos gente depravada, hoy somos gente restaurada, gente regenerada, gente, oiga, bajo la gracia hemos sido regenerados para cosas grandes. Entonces Israel es un pueblo especial, un tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dijo Jehová. Y yo sé que al mundo entero, al hablar de Israel, hay un rechazo, hay un odio, porque se levantan guerras, se llegan ciertos mutuos acuerdos de procesos de paz, se quebranta la paz, etcétera.
Lastimosamente, estimados amigos y hermanos, el hombre fuera de Dios no puede cumplir lo que dice. El único que puede cumplir su promesa es Dios. Él ha dicho y no se arrepiente. Mi pueblo eres tú. Y si Dios lo dijo, nadie le puede quitar esa promesa. Usted se estará preguntando, entonces Israel en sí, todos son salvos. Hoy en día, quiero decirles, lastimosamente, si no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, desde la primer siglo de la iglesia, de la era de la iglesia primitiva, desde ahí todo judío tiene que arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo como Señor y Salvador para tener seguridad y garantía de la vida eterna y del perdón de sus pecados. Entonces usted se estará preguntando, entonces, si ellos son el pueblo de Dios, especial tesoro, ¿cómo es que no son salvos? El proceso de la salvación para ellos va a ser cuando la iglesia, no está aquí, va, cuando la iglesia sea arrebatada juntamente con los muertos que creyeron en la promesa del advenimiento de Cristo el Señor. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el mundo entero e Israel inclusivamente va a entrar en un proceso de juicio. Entonces dice Deuteronomio, búsquelo por favor, 26:18 de Deuteronomio. Jehová ha declarado hoy, oiga qué lindo, que tú eres pueblo suyo, de su exclusividad, posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. En otras palabras, hermanos amados, Israel ha tenido algo de parte de Dios de exclusividad, pero Israel no ha sabido valorar, no ha sabido guardar su palabra, su promesa. Lastimosamente Israel ha sido como las demás naciones, perversa, sodomista, idólatra, santería, habidas y por haber. Pero eso no quiere decir que el ojo de Dios no está a favor de su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos en la tribulación van a ser procesados, para que de ahí, como dice Apocalipsis, Dios va a elegir 12,000 de cada tribu. No son los testigos, los tarruces, no, señores, no sean mentirosos. Es el pueblo judío, el tesoro especial de Dios, es el que va a ser de los 144,000 sellados para la gloria de Dios Padre. Entonces, oiga, digamos que este Dios no se avergüenza de Israel como su pueblo especial tesoro, como no se ha avergonzado de nosotros, que somos la iglesia del Cordero de Dios. He oído a varios pastores que están diciendo que la iglesia no es la esposa del Cordero. Qué ingenuos e ignorantes son. Si no lo dice el pastor Mario Laeta, lo reafirma este libro de los libros, que Pablo decía que él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, como esposa ataviada. Alabado sea Dios. Cuídense las escrituras porque son ignorantes. Se oye fuerte, pero es la verdad. Entonces, hermano, Dios lo reafirma diciendo: mi pueblo eres tú, yo lo he declarado, dice Dios. ¿Qué dirá Dios de su iglesia? ¿Qué dirá Dios de cada uno de nosotros? Espero en Dios que así como habla exclusivamente Dios de Israel, su pueblo judío, que hable de los gentiles como iglesia convertida de las tinieblas a la luz admirable. Que diga Dios: mi iglesia amada eres tú y yo estaré siempre contigo. Lo dirá Dios eso de nosotros. Dice el ejemplo número 2 del tema principal del tesoro escondido.
El tesoro, oiga, póngale atención cómo es que estaba escondido y cómo es que sale a la luz que lo encuentra. El tesoro estaba escondido y el Señor Jesucristo lo encontró. Gloria a Dios. Digamos que Romanos dice, por si no ha leído usted el libro de Romanos, el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos dice que de una sola masa escogió Dios los dos pueblos. La raíz del olivo es Cristo y el árbol es Israel, y las ramas, capítulo 11 de Romanos, ahí lo lee en casa, dice que las ramas es la iglesia, pero la raíz, en otras palabras, es lo que da vida a todo árbol, es y será hoy, mañana y siempre Jesucristo. Entonces el tesoro que estaba escondido de Israel, por si usted no lo sabe, hoy en día la gloria es para Dios por su gracia manifestada a los judíos, que hay muchos judíos que ya no son ni ortodoxos ni libres, hoy son creyentes de la gracia salvadora del Hijo de Dios, que que sacó ese tesoro escondido de donde está. ¿A dónde lo dice? Vaya a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 9. Evangelio de Lucas 19:9. Jesús le dijo, oiga las palabras, por si usted no tiene memoria, Zaqueo, busque la Biblia los de atrás, por favor, no quiero exhortar, aprenda a obedecer. Acuérdese que Zaqueo no era gentil, Zaqueo era judío. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿a quién vino Dios primero a buscar? A los judíos. Pero cuando ellos no reciben a Cristo, Jesús se vio en la necesidad de buscarlo a usted y de buscarme a mí, para que seamos la iglesia comprada con sangre. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿De quién estaba hablando Jesús? De Zaqueo. Pero ¿quién era Abraham? Era un gentil. ¿A dónde pone las dos formas o las dos raíces? En que Abraham era el padre de la promesa a los gentiles y que Zaqueo era de la promesa de los judíos. Gloria a Dios. Dice el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes eran los perdidos? Todo el mundo. Empezando por la exclusividad que Dios dijo, mi pueblo eres tú, hablando de Israel. ¿Quiénes fueron los primeros perdidos? El pueblo judío. ¿Quiénes después? Los gentiles. Pero gracias a Dios que hoy somos un solo cuerpo en la raíz del linaje de David, que es Jesucristo el Señor. Dice el tercer ejemplo del tema principal: para poder poseer el tesoro, el Señor Jesucristo tuvo que pagar un alto precio. ¿Cuál fue ese alto precio? Su vida, su muerte, su desprecio de la sociedad. Tuvo que ser azotado, golpeado, y cuando lo culparon, Jesús no era culpable. El culpable hasta el día de hoy sigue siendo el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre peca desde que nace. Ay, pastor, si no tiene conocimiento, 51:5 del Salmo dice: he aquí, decía el gran rey David, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, lastimosamente, sea millonario o sea pobre, todos venimos con la maldición y la mancha de pecado. El único que quita esa mancha de pecado es Jesucristo, porque para eso Él pagó un alto precio, muriendo por usted y por mí.
Dice Primera de Pedro, para hablar de ese precio que pagó por su pueblo, Israel, y por la iglesia gentil. Capítulo 1, verso 18 del libro de Primera de Pedro. Sabiendo, oiga, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, oiga, de vuestros padres. ¿Qué decía David? 51:5 de Salmo. He aquí, en pecado me concibió mi madre, en pecado he sido formado. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Ese pecado, o esa maldición, o esa herencia viene de nuestro ancestro, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros padres, que dicen: no, yo aquí voy a morir porque aquí me dejó mi abuelo. No, deje esa maldición de la idolatría, salga de esa idolatría, salga de esa borrachera, salga de ese pecado de adulterio, de fornicación, de mentira, de odio, de falsedad, hipocresía, y tenga un genuino arrepentimiento. Porque eso, oiga, ¿de dónde viene? De nuestros padres. Pero Cristo no nos enseñó eso. Cristo nos enseñó a nacer de nuevo y a morir al viejo hombre. 3:3 del Evangelio de Juan. Y oiga que dice: no con cosas corruptibles como oro o plata. Digamos que el hombre y la mujer dicen: no, es que él es salvo porque tiene mucho oro o mucha plata. No, eso no salva a nadie. Usted puede morir por donar algo, pero eso se llama caritatividad. Pero alguien que sea caritativo no quiere decir que es salvo, porque la salvación viene de Dios por medio de Jesucristo, cuando ve un hombre y una mujer arrepentido. Ahí es donde se opera la salvación. Hemos sido comprados no con cosas corruptibles que nuestros ojos ven, ni por oro ni por plata. Dice el verso capítulo 4, cuarto ejemplo del tema principal. Ahora pues, que el campo le pertenece al Señor, regresará a buscar su tesoro. ¿Cuál es el campo? El mundo. Si usted no lo entiende, hermano, la mayoría del mundo conocen del Evangelio de Cristo, pero lastimosamente la mayoría están en el pecado de nuevo. Muchas veces, un ejemplo, y si se enojan, regrese con Dios. Muchas veces nuestros hijos conocen de Dios y están en el mundo. Cuando digo mundo, estoy hablando del pecado, del deleite de su carne. Conocen de Dios. La mayoría que usted conoce antes fueron diáconos, diaconisas, predicadores de la palabra, y muchos han sido salmistas del Rey de Reyes y Señor de Señores, y hoy se deleitan en la música de la farándula del mundo. No podemos servir, como decía Jesús en Mateo 6:27. No podemos servir a dos señores. O se sirve a Cristo o no se sirve. Porque si se sirve a Cristo y le sirves al mundo, ¿se va a enojar el mundo o se va a enojar Cristo? Entonces usted sabrá qué decisión tomar. Pero el mundo, que es el campo, le pertenece a Cristo. ¿Por medio de qué? Del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Jeremías 31:7. Vamos a hablar de ese campo. Jeremías lo vio más amplio, más definido. ¿A qué se refería Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo? 31:7, ¿ya lo tiene? Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Oiga cómo era Israel: cabeza de naciones. Geográficamente, por si usted es curioso, agarre el mapa mundi, vea dónde está Israel.
es el centro de la tierra. Dios la hizo cabeza. Pero ¿cómo está hoy Israel? ¿Cree que es cabeza? Lastimosamente han botado muchísimas promesas de Dios, y por esa desobediencia y por ese pecado es que Israel está como está. Lea la Biblia. Cada vez que Israel infringía la ley, pecaba contra Dios, Israel iba a cautiverio, iba a ser esclavo. Cuando Israel renunciaba al pecado, renunciaba a la idolatría, renunciaba a la hechicería, Dios se volvía con ellos. Digamos que, hermano, qué privilegio tenía Israel de todas las naciones de la tierra, de ser cabeza de parte de Dios. Hoy usted y yo somos la cabeza. ¿Saben por qué somos la cabeza? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos los embajadores de la buena nueva de salvación, y para la gloria de Dios Padre en Cristo somos la niña y la cabeza del evangelio de la salvación. Entonces dice hacer o alabar y decir: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Nos vamos a parar ahí porque les voy a explicar ese pedacito. Esa profecía de Jeremías ya está para cumplirse. Cuando Israel diga paz y seguridad con Hamás y los otros terroristas y las naciones musulmanas, cuando Israel, óigame bien, habitantes de toda la tierra, no es para ponerle miedo, eso lo dice su palabra, que cuando Israel diga paz y seguridad, entonces viene juicio sobre ellos, pero la iglesia será arrebatada antes de los juicios de las naciones. La gloria sea para Jesús. Entonces Dios traerá del norte, del sur, del este y del oeste a todo judío y lo va a reunir en la tierra santa, que es Jerusalén. Entonces, oiga cómo les va a decir Dios cuando haga eso: entren ellos ciegos y cojos. Digamos que el hombre tiene oído, pero está ciego, no puede ver la grandeza de Dios. Tiene oído, pero no puede oír la voluntad de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque el pecado los alejó de las promesas de Dios. Usted y yo tenemos oído y creo que oímos la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? No adulterarás, no dirás falsos testimonios, no levantarás falsas calumnias. Eso dice la voz de Dios. La pregunta: ¿lo hacemos? No conteste, medite. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos la paja del pastor, la paja de los hijos de los pastores, y la suya, que es la viga, no la ve. Y ese es un problema, porque Cristo dijo: tú que ves y juzgas, mírate. El evangelio, hermano, no es como le han pintado que es fácil. No, el verdadero evangelio hay que hacer cambios. No es: yo ya soy salvo y si yo quiero hago esto, si no quiero no lo hago, si yo quiero busco a Dios, si no quiero no me congrego. El problema es te lo haces tú, no es a Dios. Entonces, si usted cree que cuando el pastor le dice ¿por qué no va a la iglesia? Y fíjese, ustedes piensan mal de mí y me empiezan a juzgar y a comer detrás. O ya le dije a Dios: si usted no viene, sea Don Palma o quien sea, yo ya no le voy a andar preguntando cuando venga por qué no vino, porque de todo eso ustedes hablan de mí. Fariseos hipócritas. Entonces hay que ser más, como diciendo: pastor, seguí adelante. Ok, yo ya no. Si usted ve a las mujeres,
Hay unas que a los 15, a los 8 aparecen. Yo ya no les pregunto antes y les decía, hermano, ¿y por qué no viene? Porque cuando usted no viene, usted no está en rebeldía conmigo, está en rebeldía con usted y con Dios. Pero cuando yo le pregunto es porque lo amo y deseo que no se caiga de la gracia, deseo que se fortalezca, deseo que se esfuerce para usted lo demás. Y cuando yo le digo, hermano esto, hermano aquello, ahí es donde usted piensa que yo lo hago por su miserable dinero y que el Señor le ayude y lo reprenda. Así como lo ve. Dios es celoso y me ama y no quiere que yo me caiga de la gracia. Yo me puedo quedar en la casa, hermano, le puedo hablar a Levi, al anciano. Levi, toma control del servicio, me voy a quedar en casa. ¿Quién pierde? ¿Él o yo? Yo. Porque yo soy el necesitado. Yo no sé usted, pero yo soy el necesitado. Llueve, tiemble, relampaguee, yo necesito de Dios todos los días de mi vida. Pero si hay alguien que me dice, pastor, ¿y por qué no ha venido? Yo no me puedo enojar, me voy a sentir privilegiado porque alguien está al pendiente. Pero cuando alguien no le pregunte, preocúpese, porque el diablo le va a hacer ver que está bien cuando está bien chueco, bien torcido. Pero si así le gusta, siga. Amén. La mujer dice, nos quedamos en ciegos y cojos. Aquí no hay ciegos, no hay cojos tampoco. Usted sabrá. No estoy hablando, porque aquí sí está hablando de los ciegos físicos. Pero hay dos clases de ciegos, el físico y el espiritual. Entonces usted sabrá si es ciego espiritual o es ciego físico. La mujer que está encinta, oiga qué terrible va a ser para esos días cuando Dios haga que Israel vuelva a su tierra. Y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré. Oiga, qué tremendo ese Dios. Gloria a Dios. Sí, yo siempre digo, gracias a Dios que yo no hago el papel de Dios, porque por rato sí lo tomo y antes no me han matado, hermano. Así como lo antes no me han matado, pero yo si fuera Dios, ¿cómo viendo que son rebeldes, viendo que son sodomistas, viendo que son de toda clase de pecado? Yo no hubiera dejado que se murieran ahí, pero Dios es muy diferente. Por eso dice Dios, marido, por eso te levanté nada más como siervo. Aleluya. Alabado Dios. Irán con yo, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de agua, porque usted no lo sabe, Israel tiene más de 10 años que el desierto donde pasaron los 40 años, ya hay fuentes de agua. Y es una promesa, pongan atención, ¿qué va a hacer Dios en los desiertos? Dice, y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, e Efraín es mi primogénito. Gloria a Dios. Digamos como diciendo Dios, aunque tú te rebeles contra mí, yo sigo siendo tu Dios. Me aceptes o no, Israel, yo soy tu padre y tu hijo, el primogénito Efraín es mi amado. Entonces, Cristo enseñó esta profecía. Él dijo que Él es la paz para el cansado, que Él es el maná para el necesitado, el sediento, el hambriento. Digamos que Cristo, hermano, le empezó a decir a Israel para que empezaran a ser compungidos, pero Israel no fue compungido, fueron los gentiles que fueron compungidos. Usted y yo. Dice el 10. El que esparció a Israel, oiga, no fueron ellos, Dios los esparció, los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, que es Israel, lo redimió de mano del más fuerte que él. Hermanos, con los que está peleando Israel hoy en día son naciones más poderosas que él.
Pero ¿quién es el que lo está sosteniendo a Israel? Es Dios, no es el ministro, no es el primer ministro, no, es Dios. Yo siempre lo voy a decir, en la guerra, lastimosamente, hermanos, sufre el más vulnerable, el más pobre, el más desprotegido. Por una cabeza mueren miles, pero muchas veces Dios lo permite para que los habitantes de la tierra dejen a los dioses paganos y se conviertan al Dios único y verdadero, que es el Señor Dios Todopoderoso. Por eso en el Deuteronomio 6 dice: oye Israel, vuestro Dios uno es. Ese Dios es hasta el día de hoy un solo y verdadero Dios. Dice el 12: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, el ganado de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¿Cuál es la promesa que Dios a usted nos ha dado como iglesia? Acuérdese que usted es la perla. Acuérdese que Israel es el tesoro que estaba escondido. ¿Cómo va a reconocer Israel al que ellos le llaman Yeshua HaMashiach en el tiempo de la gran tribulación? Ahí Israel se le caen las vendas y se le caen las cadenas. Y ahí es donde Israel va a venir con grande gozo, gritos de gozo. No van a ser gritos de guerra, no. Van a ser gritos de gozo cuando diga: encontramos al verdadero Dios, porque fueron usurpados y engañados por el anticristo, que Dios lo va a lanzar vivo, dice Apocalipsis, al lago de fuego. Gloria a Dios. Pero Israel va a reconocer que aquel que estaba enfrente de ellos era el verdadero maestro, verdadero pastor y el verdadero salvador de ellos. Romanos, que es lo que ya le dije, pero aquí está ya, 11:25, donde surge el tesoro escondido y donde surge la perla de gran precio que somos usted y yo. ¿Ya lo tiene? Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, oigan, este misterio, para que no seáis arrogantes. ¿Qué es un hombre y una mujer arrogante? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, porque el que es arrogante, aunque esté en el error, no lo quiere reconocer. No, es que yo no lo he hecho. No. Me están diciendo que yo soy esto y lo otro. Hermano, eso es un arrogante. Y dice Pablo: no quiero que ignoren este misterio. No actuemos, dice, con arrogancia en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel, oiga, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oiga, iglesia amada de Cristo, Maranata viene. Esta dispensación que usted y yo estamos viviendo es la última dispensación de los gentiles. Y hasta que el último borracho, homicida, violador, narcotraficante, sacerdote, idólatra se convierta a Cristo, y ese es el último de la plenitud de la gracia, entonces viene Jesús. Aleluya. Eso es lindo. La pregunta es: ¿lo anhelas? ¿Lo esperas? ¿Y cómo lo esperas? ¿Comiéndote a medio mundo? ¿O cómo lo esperas? ¿Haciendo pecado o haciendo justicia? Una vez una hermana, como 3 hogares ha tenido y está sola, me dice: pero pastor, me dice, yo necesito marido, me dice. Yo le digo: hermana, le digo, si usted es más mayor que yo,
No estoy hablando de aquí para que no me estén haciendo esos ojos de pito. Hermana, usted es mayor que su servidor. Yo, si mi esposa partiera, espero en Dios, Dios, que me guarde y no me case. Y si Dios me llama a mí primero y ella queda más de media vida, espero en Dios que se guarde. Pero fíjense que si ella muere, yo me puedo casar, y si yo muero, ella se puede casar. Pero yo creo que lo primero que va a decir mi esposa, no sé si lo dice jugando o lo dice serio, yo volverme a casar, tener dolores de cabeza otra vez, no, ojalá que así sea. Pero conozco una pareja de pastores que son más viejitos que mí. Claramente me dijo, no, el día que este muera, yo ya me voy a casar con otro. Oye, hermano, qué mente perversa tenemos. En vez de estar deseosos, hermano, porque aquí lo está diciendo claramente Pablo, que la dispensación última que Dios nos ha dado es usted y yo. Digamos que ¿cuándo será? No lo sabemos, puede ser en segundo, hermano. Aquí estamos predicando del tesoro, en otros países están predicando del arrepentimiento, en otras naciones están predicando de restauración familiar, en otras pueden estar predicando de sanidad del alma o de sanidad física. El evangelio, como se predique, es el evangelio, la voz de Dios que le está diciendo a los habitantes de la tierra: prepárense, prepárense, Cristo viene, pónganse a cuenta y arrepiéntanse de sus pecados y salgan de ahí y vivan de la gracia, de la soberanía de Dios. Esa es la verdad. Pero ¿por qué Dios endureció el corazón de Israel? El mismo versículo le está dando la respuesta: para que usted y yo alcanzáramos la gracia. No podemos desear mal a Israel, porque quieras o no, ponga atención, ellos son hasta hoy el tesoro especial para Dios. Ellos van a dar su cuenta en la gran tribulación. Quiero que no se confunda y no diga: el pastor Irael está diciendo que todos los que están muriendo hoy en día son salvos. No, señores, la salvación no es por los hechos, es por medio del arrepentimiento. Dice el 26: luego todo Israel, oiga, cuando haya entrado la última oveja de los gentiles, la iglesia es llevada a la gloria, e Israel entra en conflictos en la tierra. Como dice: y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Entiende la palabra impiedad? Quitará y limpiará el pecado. Pero van a ser procesados, hermano. ¿Qué dice el 27? Y este será ¿qué? Cuando yo quite, dígalo duro, cuando yo quite su pecado. ¿Qué ha hecho Dios con usted y conmigo por medio de la gracia? En Cristo hemos recibido perdón de pecado. ¿Le gusta la sociedad o no? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy libre de pecado por su sangre. Si usted es hijo de Dios, viva apartado del pecado. ¿Qué promesa hermosa o no? Qué perfecto es Dios. Quitó el pecado de nosotros, hoy somos su iglesia. Dice que en cuanto, dice el 28, al evangelio son enemigos. Háblele a un judío del evangelio de Cristo. El que no tiene a Cristo lo va a odiar, lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en Corintios, que tienen el velo de Moisés en su corazón. Son enemigos al evangelio por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque no ha entrado el último gentil. Yo quiero que entienda eso. Cuando habla de la plenitud del evangelio, de la gracia, está hablando. Un ejemplo: si una prostituta es elegida para la vida eterna, la saca del prostíbulo del Señor, la limpia con su sangre, le quita el pecado, y si ella es la última de la gracia, de la dispensación, ahí suena la trompeta. De ahí se abren las tumbas, de ahí se levantan los muertos, y los que estemos adorando, predicando, seremos transformados para la gloria de Dios. Digamos que la gracia de Dios está en nosotros. ¿Verdad que es lindo ser hijo de Dios? Entonces cambiemos, por favor.
Cuando usted tenga a alguien enfrente, dígale la verdad. Si no le quiere saludar o no quiere convivir, pero mejor sea honesto, sincero. Porque si actuamos como el fariseo del capítulo 18 de Lucas, va a estar duro, hermano. Mire qué lindo. Por causa de nosotros, dice. Pero en cuanto, es que eso es lo que el mundo no puede entender, la elección. A Israel Dios lo eligió. ¿A usted los ha elegido el hombre o quién? Dios. Son dos elecciones diferentes. Israel elegido como tesoro y usted elegido como perla preciosa. Bendito sea Dios. Y esa elección, hermano, es divina. Cuidemos esa elección. Le van a venir desánimo, le van a venir ofertas, le van a venir tentaciones, sí, pero manténgase íntegro, fiel, valiente, en pies. Son amados. Oiga cómo es Israel. Son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres, hermano? No está hablando de los padres biológicos, está hablando de los patriarcas. ¿Cuántos patriarcas hubieron? 3. Abraham, Isaac y Jacob. 3 hombres que Dios les dio promesa y les dijo: en vosotros serán benditas las naciones. Y sobre todo en Israel, que es Jacob, el ladrón. Mire, ladrón era. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Sí, hermano. Seamos más honestos con Dios. Seamos más sinceros con Dios. Ahí ya estoy hablando de esto. No sea transero, no sea ladrón. Aunque me haga esa cara, no sea ladrón. Por eso no voy a ver más, mire. Sí, porque aquí hay unos servidores que están tocando lo de Dios y son ladrones. ¿Y quién era el ladrón? Jacob. ¿Por qué le cambió el nombre? ¿Dónde lo cambió? En Betel, hermano. Cuando estaba peleando en Peniel, ¿se acuerda? Cuando peleaba con el ángel por la bendición. ¿Cómo te llamas? Ladrón. ¡No! Jacob. Ahí ya no vas a ser ladrón. Hoy vas a ser Israel, príncipe, cabeza de la nación. ¡Qué terrible! ¿Cómo te llamas, marido? No, no seas mujer, no, señor. ¿Cuántos son mujeres aquí? ¿Cuántos son como Dina? ¿Y quién es Dina, pastor? Aquí está. La única mujer de la descendencia de Jacob, aquí está. No esperó en Dios, la violaron, se la llevaron. Pero muchas de ellas abren las patas porque quieren. Oiga, ¿cómo es Dios con Israel? Amado por causa de las promesas de los patriarcas. Israel no ha hecho nada bueno como usted y yo. Nosotros no hemos hecho nada bueno. Ha sido Dios el bueno. Ha sido Dios el que está sentado en su trono, sosteniendo hasta el día de hoy la promesa que le dio a Israel y la promesa que nos ha dado a nosotros como cuerpo de la iglesia de Cristo. Dime, hermano, ¿se acuerda que yo le di que si la iglesia pasará la gran tribulación? La tengo que dar de nuevo porque me la están pidiendo. Yo les digo, ay, búsquenla. Ahí está en las redes sociales. Pero ¿cómo mandar a buscar? Hay que armar la gana de los cristianos. Entonces le voy a pedir a Dios si la vamos a dar, porque eso, hay muchos pastores que están diciendo que a las visitas y a los de casa, ¿usted va a pasar la gran tribulación, sí o no? No la podemos pasar, porque Dios no nos va a traspasar con los pecadores, hermano. Si nos hemos guardado tanto para Él, ¿cómo va a ser de malvado e injusto Dios? No, que el Señor reprenda al diablo, que el diablo quiere confundir a la iglesia para que, ay, yo no voy a quedar. Quédense ustedes sin vergüenza, borrachos, adúlteros. Sí, porque hay muchos pastores borrachos, adúlteros, hermano. Por eso que les dije, vamos a pasar, quédense sin vergüenza. Pero el verdadero ministro y la verdadera iglesia se guarda para su Señor, porque su Señor es santo y la iglesia tiene que andar en santidad. Cierren sus ojitos, por favor. Medite. Así como Israel ha sido elegida
usted y yo también hemos sido elegidos por Dios, por medio de Jesucristo, ese nuevo pacto que Él hizo en la cruz. A los que están en las redes sociales, si te has alejado, si te has caído, si le has dado entrada en tu corazón a tu adversario, el diablo, y la seducción, el pecado, la fornicación, el adulterio te alcanzó, Dios te está llamando esta noche. Si eres pastor, si eres pastora, si eres diácono, si eres diaconisa, si eres iglesia en general, y el pecado te ha invadido y te ha destruido la gracia que Dios había puesto en ti, hoy es tu hora, hoy es tu día para que te levantes, para que vengas a los pies de Cristo a renovar ese pacto que Él tenía contigo, a renovar esa relación que Él tenía contigo. Tú y yo no somos llamados para vivir en el pecado, somos llamados para vivir en la gracia salvadora. Y a los que estamos acá, si usted que está en las redes se quiere reconciliar o aceptar a Cristo, háganos ver, infórmenos y oraremos por usted. Y a los que están acá en medio de nosotros, los de la casa, si hay algo que te está estorbando, si hay falsedad, si hay odio, si hay envidia, si hay falsedad, hipocresía, yo les aconsejo, sea diácono, diaconisa, sea pueblo en general, seamos sinceros, practiquemos la sinceridad. Y si hay esa clase de pecado, codicia, envidia, contienda, venga a Cristo. Hoy es su hora, hoy es su noche, que Dios le está haciendo la cordial invitación, porque le quiere limpiar con su sangre sus pecados. Si hay alguien, pase, oraremos por usted. Si todo está bien, gloria a Dios. Pero yo sé que mi Redentor es fiel y verdadero, y Él los está examinando a través de esta hermosa, bella palabra, tesoro de gran precio, ese tesoro escondido. Dios bendiga a los que están pasando y a las que están pasando. Hoy es la noche y es la hora y es el día de tu salvación de parte de Cristo. No rechaces a Cristo, no endurezcas tu corazón. Ya lo vimos 11:25, que Dios endureció el corazón del pueblo judío para que la gentilidad entrara a la dispensación de la gracia. Bendita misericordia de Dios. Venga a Cristo, te espera con los brazos abiertos. Dios bendiga a los varones, a las hermanas valientes, honestas, sinceras. Sepa que cuando usted pasa al frente, le está diciendo al pecado y al enemigo: renuncio a todo ello por seguir a Cristo. Cuando usted tome esa decisión, Dios lo ve con agrado, y porque lo ha elegido, lo limpia y le perdona y le quita sus pecados. Venga Jesús, venga Cristo. Damos gracias a Dios. Oh sí, Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Diácono y diaconisa, examínate. Examínate cómo estás con Dios. Iglesia en general, examínate. Limpiémonos en la sangre del Cordero. No hagas lo que tú quieras. Deja que Dios te gobierne, te dirija por medio de su Espíritu Santo. Dios bendiga a estas mujeres y estos hombres honestos y sinceros. En las sillas hay gente que está mal con Dios y no quiere venir a arrepentirse. No esperes el día de mañana, porque puede ser demasiado tarde. Hoy es el día, dice su palabra, de salvación. Hoy es el día que Dios te está escogiendo, llamando. Ven a Cristo, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Oh sí, mi alma te alaba, Padre. Límpiame primeramente a mí con tu sangre.
Que tu Espíritu Santo haga los cambios como ministro de tu palabra, Señor. Ponga sinceridad y arrepentimiento, Señor, y que este pueblo valore lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Dios mío, yo presento a estas hermanas y a estos hermanos, que cada uno de ellos ahora se está presentando delante de ti y te está pidiendo misericordia y te está pidiendo que le limpies y les perdones toda ofensa y todo pecado. Dios eterno, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dios mío, no les tomes a cuenta su falta, su pecado. Límpiales y perdónales, renuévales y restáurales. A usted sea la gloria por siempre. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, dele gracias. Usted que está pidiendo perdón directamente, créale que Él está oyendo y le está administrando. La mano de Él es mejor que la mano mía y la mano de cualquiera. La mano de Jesús es mejor. Y ella te está administrando, ella te está desatando la mano del Señor. Dile, Santo Dios, sí. Santifica nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Dele la gloria, dele la gloria.